Saludos, estimados alumnos. Hoy hablaremos sobre el pasado. Tengo miedo en este momento. ¿Qué es el pasado? En tus clases de español aprendiste que es un tiempo verbal para referirse a acciones que ya dejaste atrás. No me creería si te lo dijera. Sin embargo, en historia es el objeto de estudio y reflexionaremos sobre él. ¿Por qué en historia el pasado es el objeto de estudio? Pues obviamente porque en él se centran los sucesos históricos que ya pasaron y que vamos a estudiar. ¿Conoces la llave? Algunas preguntas que entre muchas otras se hacen los historiadores son las siguientes. ¿Qué sabemos del pasado? ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Dónde se guarda el pasado? Para dar respuestas a estas tres preguntas, ¿cómo podemos estudiar el pasado? ¿Dónde se guarda el pasado? ¿Y qué sabemos del pasado? Te pondré un breve ejemplo. Yo tengo una fuente histórica que es un álbum familiar y ahí le puedo dar solución a estas tres preguntas. Te voy a compartir un poco de mis recuerdos de cuando yo era más pequeño. Tal vez se refleje un poco con la cámara, pero ahí puedes ver que obviamente estas evidencias responden a las tres preguntas que ya habíamos sugerido que se hacían algunos de los principales historiadores. Supongo que era algo que tenía que pasar. El padre de la historia es Heródoto de Halicarnaso, pues en su obra Historias o los 9 libros de la historia no solo se preocupó por escribir sobre el pasado, sino también se preocupó de distinguir lo verdadero de lo falso. Su obra Historias proviene del vocablo griego histor, que significa testigo. Ahora te puedes preguntar por qué Heródoto se preocupó por distinguir lo verdadero de lo falso. Como tú sabrás, no todos los mexicanos nos gusta la historia. No quiere decir que nuestros vecinos, por preocuparse de lo que pasa en nuestras vidas, van a ser historiadores, ¿verdad? Porque a veces cuando las personas inventan cosas que no son, se les llama chismes. Eso es lo que distingue a los verdaderos historiadores que van en búsqueda de la verdad a las personas comunes y corrientes que obviamente inventan cosas únicamente para llamar la atención. Y como esos, pues sabes, existen lamentablemente muchos en nuestra sociedad mexicana. Por eso, alumno, alumna, hay que distinguir la verdad de los hechos históricos y no dejarnos llevar por corrientes que no tienen fundamento o que coloquialmente se llaman chismes. ¡Ay! ¡No quita el corazón de la pulga! Vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí, hasta esta parte del video, de lo que fuimos aprendiendo con esta pequeña clase virtual. Obviamente sabemos que el objeto de estudio de la historia es el pasado y que obviamente la historia está llena de sucesos históricos. Eso es lo que tenemos que comprender hasta este punto del video, que es importante que tú sepas y que distingas estos elementos muy importantes de nuestra asignatura de historia. Eres muy joven para ser tan sabio. También hablaremos en este video sobre la interpretación del pasado. Originalmente la historia era una crónica de hechos. Y te puedes preguntar, profe, ¿pero qué es una crónica? Bueno, una crónica es un conjunto de relatos. Cada pueblo o cultura relataba la vida de sus reyes y de sus héroes, en los cuales plasmaban pues sus orígenes y sus cosmogonías. Profe, ¿qué es una cosmogonía? La cosmogonía es la forma que tiene para ver el mundo cada cultura. Por ejemplo, tanto tú como yo tenemos una forma de ver el mundo, es decir, tenemos una ideología desde cómo inició el mundo, ¿sale? Hasta cómo se está desarrollando en el momento. Puede ser que tengamos la misma cosmogonía o que tengamos una cosmogonía diferente. Ya depende de nuestro tipo de educación, de nuestra familia, de nuestro contexto, etc. De esta manera, las crónicas se convierten en poemas y después de que se convirtieron en poemas, se convierten en cantos y después de esos cantos se convierten en relatos y esos relatos se van transmitiendo de manera oral tal y como lo hacen nuestros abuelos cuando nos cuentan una historia de su pasado. Entonces vamos a recapitular un poco y sabemos que la historia comenzó siendo una crónica, es decir, parte de la literatura
pero después obtuvo el grado de ciencia. Y puedes decir, profe, pero ¿cómo obtuvo el grado de ciencia, la asignatura de historia? Bueno, porque obviamente es comprobable, ¿sale? Y como te puse en el ejemplo anterior de mi álbum familiar, nosotros podemos comprobar la historia a través de documentos, a través de entrevistas, a través de restos materiales, ¿sale? Y obviamente porque existen causas y consecuencias de un hecho histórico. Y aquí en este punto de causas y consecuencias podemos recordar alguna frase famosa de uno de nuestros superhéroes de Marvel, el cual es el Hombre Araña, que cada gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es igual en la historia, joven alumno o señorita alumna. Obviamente aquí estas causas y consecuencias de nuestros actos pues pueden influir en miles o en millones de personas en cuanto a la historia del hombre. Este es mi don, mi maldición. Ahora vamos a la interpretación de un hecho histórico. El hecho histórico es la llegada de Cristóbal Colón a América. Desde ahí vamos a partir, pero obviamente tú lo puedes ver de tres formas. Si tú lo ves de una forma positiva, significa que tú piensas que fue bueno que llegaran los españoles porque tal vez llegaron a culturalizarnos, porque tuvimos contacto con el nuevo continente. Y esa es la forma que puedes tener de verlo de forma positiva. Tal vez tú lo veas de forma negativa porque puedes decir, bueno, los españoles llegaron a hacer masacres, llegaron a contagiarnos virus como la viruela, como la gripe. Entonces tal vez tú lo veas como una forma 100% negativa la llegada de los españoles. O tal vez tú tengas un punto de vista neutral, en el cual tú pienses que a lo mejor si no hubieran llegado los españoles, hubiera llegado a alguna otra civilización europea y hubiera tenido el contacto con nosotros y también nos hubiera sometido a la esclavitud. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente en la historia hay diversas formas de interpretar un hecho histórico, pero no debemos dejar llevarnos por el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es si es bueno o malo, únicamente hay que dejarnos llevar por la objetividad del hecho histórico. ¿Qué quiere decir ser objetivo? Bueno, que a las pruebas me remito, es decir, es lo que existe, es lo que hay, es lo comprobable y mi opinión sí importa porque es mi forma de, pues obviamente de interpretar la historia, pero yo quiero remitirme únicamente a los hechos y a lo que es 100% comprobable, es decir, como Herodoto lo decía, buscar la verdad, distinguir la verdad de lo que obviamente pues muchas veces puede parecer una historiografía. ¿Y qué es la historiografía? Bueno, el hecho de interpretar la historia a mi conveniencia, ¿no? Que si yo soy tu maestro y me conviene que tú aprendas tal parte de la historia, pues obviamente te voy a decir que los españoles son malos o que los españoles son buenos. Pero mi obligación como docente de historia es hacerte saber y constarte los hechos históricos a través de pruebas, de fuentes históricas y que tú ya decidas si los españoles fueron buenos, malos o tengas un punto neutral. Tienes razón lo que dice. Bueno, estimados alumnos, ahora te das cuenta que las interpretaciones de un hecho histórico pueden ser distintas. Con esto me despido y te mando un saludo y espero verte en nuestro próximo video. Hasta luego.